Mientras preparaba la hora del cuento en la biblioteca, una niña de 8 años preguntó, ¿alguna vez has jugado los juegos del hambre? Sonreí, como la película con Katniss Everdeen. No, tonto, es cuando vemos quién llora primero por tener hambre. Ya no pierdo nunca más, pero María sí. Su hermanita, tal vez de 5 años, estaba sentada en la esquina, agarrándose el estómago. ¿Por cuánto tiempo juegan este juego? Pregunté, manteniendo mi voz ligera. Mi récord son 3 días. Ana se enorgulleció. Papá lo marca en la tabla del refrigerador. María solo aguantó un día antes de llorar como un bebé. Mi asistente, Carmen, me lanzó una mirada. Fue entonces cuando noté cómo el vestido de Ana colgaba suelto en su cuerpo. Eso es impresionante, dije, tratando de mantener mi voz firme. ¿Juegan este juego muy seguido? Cada semana, a veces 2 veces si nos hemos portado mal. Como cuando olvidé limpiar mi cuarto, tuve que jugar por 4 días. 4 días es mucho tiempo sin comida, dije, observándola meter galletas en sus bolsillos. ¿Qué pasa cuando alguien pierde? Tienen que esperar más. Papá dice que solo los niños débiles necesitan comida todos los días. María gimió desde su esquina. Me duele la panza todo el tiempo. Ana se volteó bruscamente. Cállate, ¿qué te pasa? Vas a perder puntos. ¿Quieres esperar otra semana? Mis manos se detuvieron en el libro que estaba preparando para leer. Eso parece mucho tiempo para el juego. No realmente. Pablo duró 9 días una vez, pero luego se desmayó en la escuela y la enfermera se puso muy rara al respecto. Ahora ya no puede jugar más. Lo dijo con lástima por Pablo. Pablo es su hermano, hermano adoptivo. Se fue a vivir a otro lugar. Papá dijo que era muy débil para nuestra familia. Ana, ¿cuándo comiste por última vez? Pregunté casualmente como si estuviéramos hablando del clima. Contó con sus dedos. Martes. Papá dice que me estoy haciendo más fuerte. Era sábado. Esta niña no había comido en 4 días y estaba orgullosa de ello. Noté que el cabello de María estaba delgado, con parches en algunos lugares. Sus brazos parecían ramitas. ¿Y qué tal el desayuno o bocadillos? Pregunté gentilmente. Oh no, eso es hacer trampa. Cuando jugamos los juegos del hambre, no es nada en absoluto. Ni siquiera leche. Agua está bien. Papá no es malo. La forma en que lo dijo, como si permitir agua lo hiciera generoso, me heló la sangre. Bueno, es hora del cuento. Todos comen, dije firmemente, empujando toda la bandeja de bocadillos hacia ellas. Reglas diferentes aquí. Mientras llegaban los otros niños, observé a Ana dividir cuidadosamente comida para su hermana, susurrando, come despacio para que no vomites. Se me revolvió el estómago. Habían hecho esto antes. Ana, dije en voz baja durante el bocadillo. ¿Tu mamá también juega los juegos del hambre? A veces, pero hace trampa. La caché comiendo galletas en el baño una vez. Papá la hizo jugar por toda una semana después de eso. Solo lloraba y decía que lo sentía. Pero las reglas son reglas. Me disculpé para buscar más materiales y llamé a servicios sociales desde mi oficina. Tengo 2 niñas aquí mostrando signos claros de inanición sistemática, susurré urgentemente. La mayor no ha comido en 4 días y piensa que es un juego. De vuelta en el salón de cuentos, me senté cerca de las niñas durante la lectura. Ana se recostó en mí y pude sentir sus costillas a través del vestido. ¿Juegan otros juegos en casa? Pregunté durante el tiempo de manualidades. El juego fuerte, dijo María. Nos paramos con los brazos arriba hasta que alguien los baja. Ana asintió. Duré 2 horas ayer. Papá dice que estamos construyendo carácter. Me mostró la parte inferior de sus brazos. Moretones los rodeaban donde la sangre se había acumulado. A veces jugamos el juego silencioso en la ducha fría. Si haces ruido, te quedas más tiempo. Documenté todo en mi teléfono mientras fingía tomar fotos de sus manualidades. Cuando Ana se levantó, noté que sus piernas estaban moteadas con marcas moradas. Esas parecen doler, dije gentilmente. Solo los niños débiles sienten dolor, recitó. Papá nos está haciendo fuertes para cuando el mundo se ponga difícil. Su madre llegó a recogerlas, balanceando una cartera de diseñador, viéndose molesta. Vamos, niñas, tenemos entrenamiento esta tarde. Le di a Ana una bolsa extra de bocadillos para el camino. Sus ojos se abrieron mucho. Pero aún no he ganado comida. Su mamá me lanzó una mirada para ver si me daría cuenta. En la hora del cuento, la comida es gratis, dije con una sonrisa inocente. No hay que ganar nada. Mientras se iban, María se volteó y saludó con una sonrisa que me partió el corazón. 2 horas después, Servicios Sociales llegó a su casa con respaldo policial. La investigación reveló una pesadilla. Las tablas de comida en el refrigerador mostraban que Ana una vez pasó 82 horas sin comer por contestar, pero esa no era la peor parte. Cuando registraron la casa, encontraron el cuarto de Pablo, el hermano adoptivo que se fue a vivir a otro lugar. No se había ido a ningún lado. El equipo forense ya estaba allí cuando llegué, cargando bolsas plásticas transparentes de lo que solía ser el cuarto de un niño. Me quedé parada congelada en el patio delantero, observándolos trabajar, mis piernas sintiéndose como si ya no estuvieran conectadas a mi cuerpo. El detective que me había llamado se acercó y puso su mano en mi hombro. Necesitamos que venga a la estación mañana para dar una declaración detallada sobre todo lo que esas niñas le dijeron. Asentí, pero no pude hablar porque mi garganta se estaba cerrando. Siguieron sacando más bolsas, cada una etiquetada con números y letras que no pude entender. La casa se veía tan normal desde afuera, solo otra casa suburbana con césped cuidado y jardineras bajo las ventanas. Esa noche no pude dormir en absoluto. Seguía escuchando la voz de Ana en mi cabeza, tan orgullosa cuando dijo que Pablo era demasiado débil para su familia. Me levanté a las 2 de la mañana y comencé a escribir todo lo que podía recordar de la hora del cuento. Cada palabra que las niñas habían dicho, cada detalle sobre los juegos, los moretones, cómo María se agarraba el estómago. Llené 12 páginas de un blog legal, mi mano acalambrándose por escribir tan rápido. Sabía que estos detalles podrían ser la única manera de obtener justicia para Pablo y esas 2 niñitas. A la mañana siguiente conduje a la estación de policía, sintiéndome como si me moviera a través del lodo espeso. El detective Luis Morales me encontró en el vestíbulo y me llevó a una habitación pequeña con una grabadora en la mesa. Presionó grabar y me pidió que comenzara desde el principio. Le conté sobre los juegos del hambre, cómo Ana no había comido por 4 días y estaba orgullosa de eso. Describí los moretones bajo sus brazos del juego fuerte, las marcas moradas en sus piernas. Me detuvo varias veces para pedir más detalles. Dijo que Pablo duró 9 días una vez antes de desmayarse en la escuela. Le conté. La mandíbula del detective Morales se tensó, pero siguió tomando notas. Me dijo que habían encontrado diarios en el escritorio del padre con registros detallados de cada sesión de castigo. Páginas y páginas documentando qué niño falló, en qué desafío y por cuánto tiempo se quedaron sin comida. Algunas entradas se remontaban a 3 años. Mi teléfono sonó esa tarde mientras trataba de almorzar, pero mayormente solo empujaba comida por mi plato. Carolina Quintero de Servicios Sociales estaba llamando para actualizarme sobre las niñas.
niñas. Están en cuidado de emergencia y recibiendo atención médica, dijo. Su voz sonaba cansada y triste. Me dijo que María estaba severamente desnutrida. Su peso corporal 40% por debajo de lo normal para su edad. Ambas niñas tenían fracturas viejas que nunca sanaron bien y cicatrices de castigos de los que ni siquiera sabía. El doctor dijo que tomaría meses solo para que sus cuerpos estuvieran saludables de nuevo y quién sabe cuánto tiempo para sus mentes. Al día siguiente, mi supervisora Sharon Santos me llamó a su oficina en la biblioteca. Cerró la puerta y corrió las persianas. Necesitamos hablar sobre protocolos de seguridad, dijo. Había recibido una llamada de la policía advirtiendo que el padre tenía conexiones con grupos extremistas que podrían verme como objetivo por reportar. La biblioteca estaba instalando nuevas cámaras de seguridad esa tarde. Cambiamos todos nuestros procedimientos de registro para programas infantiles, requiriendo identificación con foto y preregistro. Sharon me acompañó a mi carro esa noche y se aseguró de que entrara segura. 2 días después, el detective Morales llamó con noticias que me revolvieron el estómago. La madre había sido capturada en la frontera estatal con un carro lleno de efectivo y documentos falsos. Estaba tratando de huir, pero la detuvieron por exceso de velocidad. La arrestaron como cómplice de asesinato y abuso infantil. Siguió alegando que ella también era víctima, que su esposo la forzó a participar. El detective no parecía creerle. Vio a esos niños morir de hambre y no hizo nada, dijo. La historia llegó a las noticias locales ese fin de semana y mi teléfono no paró de sonar. Los padres estaban llamando a la biblioteca en pánico, preguntando si sus hijos estaban seguros en la hora del cuento. Sharon y yo pasamos todo el lunes manejando llamadas y emails. Tuvimos una reunión de emergencia con padres esa noche para tranquilizar a las familias. Su vigilancia es exactamente lo que protegió a Ana y María, les dijo Sharon. Explicamos nuestro entrenamiento como reporteros mandatorios y cómo observamos señales de abuso. Algunos padres me agradecieron, pero otros me miraron como si debería haber sabido antes. Carolina Quintero llamó de nuevo el martes pidiendo mi ayuda con el archivo del caso. Necesito que escriba una cronología detallada de todo lo que pasó durante la hora del cuento. Explicó que mi documentación y acción rápida les había dado la evidencia para remover a las niñas inmediatamente. Probablemente salvó sus vidas, dijo. Pasé 3 horas escribiendo cada minuto de ese sábado, incluyendo citas exactas de lo que las niñas habían dicho. Adjunté las fotos que había tomado de sus manualidades, que también mostraban los moretones en sus brazos. 3 días después del descubrimiento, recibí una llamada de alguien llamado Sara Castro. Se presentó como fiscal asistente manejando el caso criminal. Necesito hablar con usted sobre ser testigo, dijo. Explicó los cargos que estaban presentando contra ambos padres. 3 cargos de asesinato por Pablo y los otros 2 niños adoptivos que encontraron enterrados en el patio trasero. Múltiples cargos de tortura y abuso infantil, cargos de conspiración. Ambos enfrentan cadena perpetua, dijo. Necesitaba que testificara sobre lo que había presenciado y lo que las niñas me habían dicho. La actualización más terrible llegó una semana después cuando Carolina llamó de nuevo. Ana sigue preguntando cuándo terminará el juego, dijo. La niña aún pensaba que todo esto era parte del entrenamiento de su padre. Quería ir a casa y mostrarle lo fuerte que estaba siendo al no llorar en cuidado temporal. La especialista en trauma trabajando con ella dijo que Ana aún no entendía que lo que había pasado no era normal. Pensaba que todos los niños jugaban estos juegos y ella era especial por ser tan buena en ellos. Tomaría terapia intensiva solo para ayudarla a entender que lo que sus padres habían hecho estaba mal, que merecía comida y seguridad y amor, sin tener que ganárselo a través del dolor. El detective Morales me llamó a la mañana siguiente mientras clasificaba libros en la biblioteca y su voz sonaba diferente, más pesada de alguna manera. Me dijo que el equipo forense había encontrado algo más en la propiedad, 2 tumbas más poco profundas cerca de la cerca trasera, donde los vecinos dijeron que recordaban otros niños adoptivos que supuestamente se fueron a vivir con parientes. La forma en que hizo una pausa antes de decir la palabra tumbas hizo que mis manos se detuvieran en el carrito de libros. Dijo que los vecinos recordaban a un niño llamado Isaac que estuvo allí hace 2 años y una niña llamada Alice antes de eso. Ambos colocaciones temporales que el padre le había dicho a todos que habían sido reunidos con miembros de la familia. Me senté pesadamente en la silla del escritorio mientras explicaba que estaban expandiendo la investigación para rastrear a cada niño que hubiera vivido en esa casa. Las noticias locales mostraron la foto del arresto del padre esa tarde y ver su cara hizo todo peor porque se veía tan normal. Solo un papá suburbano regular en una camisa polo con una ligera sonrisa. Su abogado ya estaba en TV alegando que todo esto era un malentendido sobre métodos parentales alternativos y que cualquier muerte fueron accidentes trágicos de niños que no podían manejar disciplina apropiada. Lo vi parado en los escalones de la corte diciéndole a los reporteros que su cliente era un padre devoto que creía en preparar a los niños para un mundo duro y que reporteros mandatorios como yo habían exagerado todo fuera de proporción. Carolina llamó mientras veía para decirme que las niñas habían sido colocadas con una familia temporal experimentada, especializada en casos de trauma severo y tenían que introducir comida lentamente porque sus cuerpos no podían manejar porciones normales después de años de inanición. Dijo que María había vomitado 3 veces tratando de comer un desayuno normal y Ana seguía escondiendo comida bajo su almohada porque no creía que seguiría llegando. La madre temporal estaba pesando sus porciones y manteniendo registros detallados de todo lo que comían para ayudar a sus estómagos a ajustarse gradualmente. 2 días después, Sharon me dijo que había una reunión obligatoria en la oficina del condado sobre el caso y cuando entré a la sala de conferencias estaba llena de trabajadores sociales y supervisores. La directora de servicios sociales estaba al frente con un archivo grueso explicando que su oficina había recibido 3 reportes previos sobre la familia a lo largo de 5 años, todos cerrados como infundados después de visitas domiciliarias. Leyó de los reportes y cada uno describía preocupaciones sobre los niños luciendo delgados o teniendo moretones, pero los padres tenían explicaciones que parecían razonables en ese momento. Todos en la sala se veían enfermos mientras nos mostraba fotos de esas visitas donde se podía ver a Pablo en el fondo, vivo y sonriendo, pero claramente con bajo peso. Una trabajadora social comenzó a llorar cuando se dio cuenta de que había hecho una de esas visitas y le creyó al padre
cuando dijo que los niños eran naturalmente pequeños. Esa misma tarde, recibí una llamada de un número que no reconocía, y cuando contesté, una mujer se presentó como la abogada defensora de la madre. Dijo que su cliente quería que supiera que ella también era víctima y esperaba que proporcionara una declaración apoyando su afirmación de que fue forzada a participar. Le dije que no podía ayudar y colgué inmediatamente. Luego llamé a Sara Castro para reportar el contacto. Sara me advirtió que esta era una táctica común y que documentara cualquier intento de contacto, pero no me involucrara porque la abogada de la madre trataría de torcer cualquier cosa que dijera. La siguiente semana tuve que comparecer en corte familiar donde el doctor Kurt Fernández testificó sobre las condiciones médicas de las niñas y me senté atrás tomando notas para mis propios registros. Mostró rayos X de los huesos de María, explicando que tenía retraso de crecimiento permanente por desnutrición y probablemente nunca alcanzaría altura normal para su edad. Ambas niñas tenían problemas de densidad ósea que requerirían años de suplementos de calcio y monitoreo cuidadoso, y Ana tenía daño nervioso en ambos brazos por mantenerlos levantados por horas durante el juego fuerte. Dijo que el daño era consistente con técnicas de tortura y algo de eso podría ser permanente. 2 semanas después del arresto inicial, encontré una citación en mi buzón, requiriendo que testificara en la audiencia preliminar para determinar si había suficiente evidencia para juicio. Sara se encontró conmigo al día siguiente en su oficina, repasando exactamente qué preguntas me haría y qué esperar de la defensa. Me recordó apegarme solo a lo que había presenciado directamente, no a lo que pensaba o sentía al respecto, y hablar lenta y claramente para el reportero de la corte. La mañana de la audiencia me puse mi traje más profesional y conduje a la corte con manos temblorosas. La sala de corte era más pequeña de lo que esperaba, y cuando trajeron al padre vestido en uniforme naranja y esposas, tuve que enfocarme en mi respiración para mantenerme calmada. Subí al estrado de testigos y levanté mi mano derecha para jurar decir la verdad, mientras me miraba fijamente desde la mesa de la defensa con los mismos ojos fríos. Sara me pidió describir lo que pasó en la hora del cuento, y expliqué cuidadosamente encontrar los moretones en los brazos de ambas niñas, documentar todo en mi teléfono y llamar a servicios sociales inmediatamente. El abogado defensor se levantó para contrainterrogar y trató de sugerir que había malentendido juegos infantiles normales y reaccionado exageradamente porque no era madre yo misma. Preguntó si había entrenado a los niños para decir ciertas cosas sobre juegos del hambre, si tal vez había puesto ideas en sus cabezas, pero expliqué firmemente que Ana había ofrecido voluntariamente toda la información mientras describía orgullosamente su récord en los juegos del hambre. Después de 2 días de testimonio de múltiples testigos, incluyendo el equipo forense y expertos médicos, la jueza tomó su decisión. Encontró evidencia suficiente para juicio en todos los cargos, incluyendo 3 cargos de asesinato en primer grado. Después de ver las tablas de comida, las tumbas y escuchar cuán sistemáticamente estos niños fueron torturados, ambos padres fueron retenidos sin fianza como riesgo de fuga y peligro para la comunidad. La jueza notó específicamente que el padre no mostró remordimiento, incluso cuando confrontado con evidencia de niños muertos. Una semana después, Carolina llamó con una actualización que era de alguna manera tanto desgarradora como esperanzadora sobre el progreso de Ana en terapia. Dijo que Ana finalmente había llorado por primera vez desde ser removida del hogar cuando su terapeuta la ayudó a entender que Pablo no regresaría, que no se había ido a vivir a otra parte, sino que había muerto en esa casa. Fue horrible de escuchar, pero la terapeuta dijo que era progreso, porque Ana estaba comenzando a sentir emociones reales de nuevo, en lugar del entumecimiento que su padre le había entrenado. 3 días después, el detective Morales me llamó al trabajo para decirme que el equipo forense había encontrado algo más en la casa. Descubrieron pequeñas cámaras escondidas detrás de respiraderos de aire en los cuartos de ambas niñas y el sótano donde el padre conducía lo que llamaba sesiones de entrenamiento. Los muchachos de tecnología recuperaron cientos de horas de grabaciones de discos duros escondidos en las vigas del garaje. Morales dijo que algunos de los videos se remontaban 3 años y mostraban todo desde los juegos del hambre hasta niños parados con sus brazos arriba por horas, mientras el padre se sentaba en una silla cronometrando y marcando cuando lloraban o bajaban sus brazos. Dijo que Sara estaba revisando las grabaciones y sería la evidencia más fuerte en el juicio, ya que mostraba exactamente lo que les pasó a esos niños, sin ninguna pregunta. A la mañana siguiente mi teléfono sonó mientras preparaba la hora del cuento, y era algún productor de Ciudad de México diciendo que quería hacer un documental sobre el caso y si podía entrevistarme sobre encontrar a las niñas. Le dije que de ninguna manera y colgué, pero volvió a llamar 2 veces más ese día, hasta que Sharon me ayudó a escribir una declaración diciendo que la biblioteca no participaría en ningún medio que pudiera dañar a las niñas o convertir su dolor en entretenimiento. La envió a todas las principales agencias de noticias y la publicó en el sitio web de la biblioteca para que todos supieran dónde estábamos parados. Esa misma semana, 3 familias diferentes contactaron a la biblioteca, diciendo que habían notado cosas raras sobre esa familia a lo largo de los años, pero nunca supieron qué hacer. Una mamá dijo que había visto a Ana en el parque luciendo muy delgada y preguntó si estaba bien, pero Ana solo dijo que estaba jugando un juego. Otra familia dijo que su niño llegó a casa de una cita de juego hablando sobre los juegos del hambre y pensaron que eran solo niños siendo dramáticos. La tercera familia vivía al lado y dijeron que escuchaban llanto a veces, pero pensaron que todos los niños lloran y no querían ser vecinos entrometidos. Sharon usó esto como oportunidad para organizar sesiones de entrenamiento comunitario en la biblioteca sobre reconocer señales de abuso y cómo reportar preocupaciones sin tener miedo de estar equivocado. Trajo expertos de servicios sociales y del departamento de policía para enseñar a las personas qué buscar y dejó claro que es mejor estar equivocado que dejar sufrir a un niño. Mientras tanto, la abogada de la madre había ordenado una evaluación psicológica completa, que regresó mostrando que tenía trastorno de estrés postraumático severo de su propia infancia y algo llamado trastorno de personalidad dependiente que la hacía incapaz de resistir a su esposo. El reporte dijo que había sido abusada de niña también, y básicamente escogió un esposo que
que continuó el patrón. Su abogada trató de usar esto para conseguir un juicio separado, diciendo que ella también era víctima, pero la jueza dijo no, porque aún eligió dejar que los niños murieran de hambre y verlos morir sin importar sus problemas de salud mental. La fiscalía argumentó que muchas personas tienen PTSD y no matan niños, así que no era excusa. Aproximadamente una semana después de eso, el detective Morales descubrió algo que hizo todo aún peor. Mientras revisaba la computadora del padre, descubrieron que estaba ejecutando un foro en línea para padres que creían en lo que él llamaba entrenamiento radical de resistencia para niños. Había más de 200 miembros de todo el país compartiendo consejos sobre cómo hacer a los niños más fuertes a través de hambre y dolor y frío. Algunos padres publicaban fotos de los moretones de sus hijos como trofeos y hablaban sobre cuántos días sus niños pasaban sin comida. La Policía Federal se involucró inmediatamente y comenzó a rastrear a cada miembro individual para revisar a esos niños. Morales me dijo que esperaban encontrar docenas de niños abusados a través de múltiples estados. Todo porque este tipo estaba esparciendo sus ideas enfermas en línea y haciendo que otros padres pensaran que era buena crianza. Un mes después de que las niñas fueron removidas del hogar, Carolina llamó con una actualización que me hizo llorar en mi escritorio. Dijo que María acababa de hablar su primera oración completa en cuidado temporal cuando su madre temporal le preguntó qué quería para el desayuno. Y María dijo, me gusta desayunar todos los días. La madre temporal había mantenido un diario del progreso de las niñas y enviaba actualizaciones a través de Carolina, quien las compartía conmigo cuando podía. Dijo que ambas niñas estaban ganando peso lentamente y comenzando a verse menos asustadas todo el tiempo, aunque aún tenían pesadillas y escondían comida en sus cuartos. Tuve que ir al baño y cerrar la puerta para que nadie me viera llorar por una niñita estando feliz por el desayuno. Las cosas legales continuaron avanzando y el padre despidió a su primer abogado, diciendo que el tipo no estaba peleando lo suficientemente duro por sus derechos. Contrató a un nuevo abogado conocido por defender grupos extremistas y milicias, quien inmediatamente presentó una serie de mociones alegando que el padre estaba siendo perseguido por sus creencias religiosas y su derecho constitucional de criar a sus hijos como quisiera. La moción dijo que el gobierno estaba atacando la crianza tradicional y que los padres deberían ser libres de disciplinar niños sin interferencia. La jueza rechazó cada moción diciendo que asesinato y tortura no están protegidos por ningún derecho constitucional y que libertad religiosa no incluye matar niños. 2 días después, Sharon me llamó a su oficina y dijo que la policía había advertido que algún grupo apoyando al padre podría aparecer en la biblioteca para protestar durante la hora del cuento. Aparentemente, el nuevo abogado estaba tratando de conseguir apoyo en línea, hablando sobre derechos parentales y exceso gubernamental. Sharon ya había coordinado con la policía para tener patrullas extra durante nuestros programas infantiles y estableció un plan de seguridad donde podríamos cerrar la sección infantil si fuera necesario. También arregló para que los padres firmaran la entrada y salida de los niños para que supiéramos exactamente quién estaba en el edificio. Terminamos no teniendo problemas reales, solo un par de personas con letreros afuera que la policía hizo moverse. Sara continuó construyendo su caso y me llamó una tarde para decir que tenía suficiente evidencia para múltiples sentencias de cadena perpetua entre los videos y los cuerpos y toda la documentación. Estaba particularmente enfocada en obtener justicia para Pablo y los otros 2 niños adoptivos que encontraron enterrados en el patio trasero, quienes nunca fueron ni reportados como desaparecidos porque el sistema perdió rastro de ellos. Dijo que el padre mantenía notas detalladas sobre cada niño, incluyendo cuándo murieron y qué los mató, que usualmente era inanición o heridas del entrenamiento. Más o menos al mismo tiempo, las niñas obtuvieron una tutora ad litem llamada Alicia Cortés, cuyo trabajo era representar sus intereses en la corte. Vino a la biblioteca para conocerme y obtener copias de toda mi documentación de ese primer día. Estaba armando una petición para terminación permanente de derechos parentales, usando mi reporte inicial y testimonio como evidencia de que ambos padres representaban peligro continuo para los niños, incluso desde prisión. 2 meses pasaron antes de que Carolina llamara con una actualización que me hizo agarrar mi escritorio para apoyo. Me dijo que Ana estaba comiendo comidas regulares ahora sin esconder comida en sus bolsillos o bajo su cama. La madre temporal enviaba reportes diarios sobre cómo Ana aún pedía permiso antes de tomar comida del refrigerador. Se paraba allí esperando que alguien le dijera que se lo había ganado. La familia temporal seguía diciéndole que la comida siempre estaba permitida, pero los viejos hábitos son difíciles de morir. Carolina dijo que Ana aún contaba bocados a veces y se ponía ansiosa si comía muy rápido. La siguiente semana llegué a casa del trabajo para encontrar un sobre grueso metido bajo mi puerta sin dirección de retorno. Adentro había una carta escrita en letra diminuta y apretada, llena de versículos bíblicos sobre no ahorrar la vara y malcriar al niño. El padre había conseguido que alguien de afuera la entregara, pasando páginas sobre cómo había destruido su familia. Citaba proverbios y hablaba sobre cómo la disciplina era amor y cómo los niños débiles crecían para ser adultos débiles. Conduje directo a la estación de policía y se la entregué al detective Morales, quien dijo que rastrearían quién la entregó. En días, el padre perdió sus privilegios de teléfono y correo después de rastrear la carta a la novia de otro recluso. Las mociones previas al juicio comenzaron el mes siguiente, y Sara me advirtió que alguna de la evidencia sería difícil de ver. No estaba exagerando porque cuando reprodujeron las grabaciones de las cámaras escondidas en las cámaras de la jueza, 2 alguaciles tuvieron que dejar la sala. Sara me dijo después que incluso el abogado defensor se veía enfermo viendo esos videos. La jueza vio tal vez 20 minutos antes de decidir que eran admisibles como evidencia. Podías ver todo en esas cintas. Niños parados con los brazos levantados por horas hasta que colapsaban. Podías ver al padre marcando tiempo en su teléfono mientras Pablo rogaba por agua. La peor parte era escuchar la voz del padre explicando calmadamente que solo los niños débiles necesitaban comida o consuelo. El detective Morales testificó a la mañana siguiente con cajas de evidencia apiladas junto a él. Mostró las tablas de castigo con registros detallados de qué niño falló en qué desafío y por cuánto tiempo se quedaron sin comida. Presentó los diarios del padre donde escribía sobre romper los
espíritus de los niños para hacerlos fuertes. Describió encontrar las 3 tumbas poco profundas en el patio trasero con los restos de Pablo y otros 2 niños adoptivos. Mantuvo su voz profesional mientras leía entradas sobre forzar a niños a pararse en duchas heladas o hacerlos sostener libros pesados sobre sus cabezas por horas. La defensa trató de pintar esto como crianza alternativa, pero Morales solo señaló a las tumbas y dijo: los niños muertos no son niños fuertes. La defensa llamó a 3 testigos de carácter que hablaron sobre qué buen vecino y miembro de iglesia era el padre. Dijeron que ayudaba con proyectos comunitarios y siempre parecía devoto a su familia. Pero cuando Sara los contrainterrogó, cada uno admitió que nunca habían estado dentro de la casa o visto cómo realmente trataba a los niños. Una mujer dijo que pensó que era extraño que los niños fueran tan delgados, pero asumió que tenían problemas de salud. Otro hombre dijo que el padre hablaba sobre hacer a los niños duros, pero pensó que era solo crianza estricta. Ninguno de ellos sabía sobre los juegos o las tablas o los niños adoptivos que desaparecieron. La madre temporal testificó al último, describiendo cómo les estaba yendo a las niñas después de 10 meses en su cuidado. Dijo que aún acumulaban comida en sus cuartos y tenían ataques de pánico durante la hora del baño. Describió encontrar a Ana haciendo el juego fuerte sola, porque no sabía cómo manejar el estrés de otra manera. Contó sobre las pesadillas de María donde gritaba por Pablo y rogaba no jugar más. Explicó cómo ambas niñas necesitaban terapia 3 veces por semana y tal vez nunca volverían a confiar completamente en adultos. Dijo que Ana aún a veces preguntaba si estaba siendo débil cuando lloraba. La voz de la madre temporal se mantuvo calmada, pero las lágrimas corrían por su cara mientras hablaba sobre enseñarles que la comida no era recompensa y el amor no debía doler. A la mañana siguiente, el padre se levantó de la mesa de la defensa y caminó al estrado de testigos. Aunque su abogado estaba moviendo la cabeza y tratando de hacer que se sentara de nuevo, puso su mano en la Biblia y juró decir la verdad con esta mirada calmada en su cara, como si fuera a dar una presentación en el trabajo. Comenzó hablando sobre cómo la sociedad se estaba volviendo más débil y los niños de hoy no podían manejar nada difícil y cómo él solo estaba preparando a sus niños para cuando todo colapsara. Dijo que el gobierno fallaría algún día y solo las personas fuertes sobrevivirían y los niños débiles morirían de todas formas. Así que les estaba haciendo un favor, haciéndolos duros ahora. Los miembros del jurado seguían mirándose mientras explicaba sus métodos de entrenamiento, como si fueran totalmente normales y razonables. Dijo que Pablo falló el programa porque no era mentalmente suficientemente fuerte, y eso era solo selección natural, funcionando como debía. Un jurado se puso la mano sobre la boca cuando dijo eso. Siguió sobre cómo Ana era su historia de éxito, porque podía pasar días sin comida y nunca se quejaba, y eso la hacía lista para cualquier cosa que la vida le lanzara. Dijo: yo era parte del problema porque les di a las niñas comida que no habían ganado, y por eso España se estaba cayendo a pedazos. Su abogado seguía tratando de objetar al testimonio de su propio cliente, pero la jueza lo dejó seguir hablando porque se estaba enterrando con cada palabra. Cuando Sara le preguntó si se sentía mal por la muerte de Pablo, dijo no, porque las líneas de sangre débiles necesitan terminar para que la humanidad se vuelva más fuerte. 2 días después, Sara se levantó para argumentos finales y condujo al jurado a través de todo paso a paso. Sostuvo las tablas de comida y les mostró las entradas donde los niños pasaban días sin comer por cosas como no hacer las camas perfectas o hablar muy fuerte. Les recordó sobre los videos de Ana parada con los brazos levantados hasta colapsar y María encerrada en el armario gritando. Habló sobre cómo llamé a servicios sociales ese sábado y si no lo hubiera hecho, ambas niñas probablemente estarían muertas ahora también. Mostró fotos de Pablo y los otros 2 niños adoptivos que murieron y pidió al jurado imaginar sus últimos días lentamente muriendo de hambre mientras rogaban por comida. Señaló al padre y lo llamó exactamente lo que era: un asesino de niños que torturó niños y se sintió orgulloso de ello. Les recordó que 3 niños estaban muertos y 2 apenas sobrevivieron por sus juegos enfermos. El abogado defensor se levantó después y trató una vez más de hacer que esto pareciera algo diferente de asesinato. Dijo que el padre se había excedido con la disciplina, pero nunca tuvo la intención de realmente matar a nadie. Pidió cargos de homicidio involuntario en su lugar porque no había intención específica de causar muerte, solo una filosofía parental que se salió de control. Dijo que el padre verdaderamente creía que estaba ayudando a estos niños, y esa creencia, aunque equivocada, significaba que esto no era asesinato en primer grado. El jurado salió a deliberar, y todos esperamos. Me senté en el pasillo revisando mi teléfono cada pocos minutos, mientras Carolina me enviaba actualizaciones de la oficina de servicios sociales. La gente trajo café y sándwiches, pero nadie realmente comió mucho. 3 días pasaron con el jurado pidiendo evidencia para revisar y aclaraciones sobre definiciones legales. La tercera tarde, el alguacil salió y dijo que tenían un veredicto. Todos corrieron de vuelta a la sala de corte, y el aire se sintió pesado mientras esperábamos que el jurado entrara. La jueza preguntó si habían llegado a un veredicto, y el presidente se levantó con un papel en su mano temblorosa. Culpable en todos los cargos, incluyendo 3 cargos de asesinato en primer grado. El padre no se movió ni reaccionó, solo miró al frente como si estuviera en otra parte. La madre comenzó a sollozar tan fuerte que la jueza tuvo que pedir orden. 2 semanas pasaron antes de la sentencia, y Sara preguntó si quería dar una declaración de impacto de víctima. Pasé días escribiendo y reescribiendo lo que quería decir. Cuando llegó el día, me paré en el podio con manos temblorosas y miré a la jueza. Le conté sobre ese sábado en la hora del cuento y cómo Ana estaba orgullosa de no haber comido por 4 días. Hablé sobre cómo este caso atormentaba a todos los que se enteraron de él y cómo esas imágenes nunca dejarían mi mente. Dije que Ana y María necesitarían terapia y apoyo por el resto de sus vidas por lo que habían pasado. Pedí a la jueza que pensara en Pablo y los otros niños que murieron solos y hambrientos y asustados. La jueza miró al padre por mucho tiempo antes de hablar. Lo llamó un monstruo que torturó niños inocentes y trató de disfrazarlo como hacerlos fuertes. Dijo que el padre no mostró remordimiento incluso después de ver videos de niños muriendo rogando por comida. Dijo que este fue el peor caso de abuso infantil que había visto en 30 años en el banco. Sentenció al padre a cadena perpetua, sin posibilidad
posibilidad de libertad condicional. El padre finalmente mostró algo de emoción entonces, su mandíbula tensándose cuando la realidad lo golpeó. La madre fue llamada después y estaba temblando mientras la jueza habló sobre su acuerdo. Dijo que su cooperación era la única razón por la que no estaba recibiendo cadena perpetua también. Le dio 25 años con posibilidad de libertad condicional en 15 si completaba programas de tratamiento psicológico. Dijo que había escogido a su esposo sobre sus hijos y tendría que vivir con eso para siempre. 6 meses después de esa primera hora del cuento, Carolina me llamó con una actualización sobre las niñas. Dijo que estaban yendo mejor con su familia temporal, que quería adoptarlas. Ambas niñas estaban ganando peso constantemente y yendo a la escuela todos los días como niños normales. Aún tenían días malos y pesadillas, pero los días buenos se estaban volviendo más comunes. Dijo que María se rió por primera vez la semana pasada cuando su papá temporal hizo caras graciosas en la cena. Ana estaba aprendiendo a ser una niña en lugar de una sobreviviente. Por ese tiempo, Sharon convocó una reunión con todo el personal de la biblioteca sobre crear un nuevo programa de entrenamiento. Pasamos semanas armando materiales sobre reconocer abuso, usando todo lo que habíamos aprendido de este caso. Hicimos folletos sobre señales de advertencia y qué preguntas hacer y cuándo llamar a servicios sociales. También iniciamos un fondo para libros y materiales educativos para niños recuperándose de trauma. La Junta lo aprobó inmediatamente y otras bibliotecas en el estado comenzaron a pedir nuestros materiales de entrenamiento. Una tarde recibí una llamada de Carolina diciendo que había una carta para mí que llegó a través de canales oficiales. Era de Ana escrita en letra cuidadosa en papel de cuaderno. Me agradeció por los bocadillos ese día en la hora del cuento y dijo que entendía ahora que tenía hambre y yo la ayudé. Escribió que sabía que los juegos no eran normales y ella y María merecían comida todos los días como otros niños. Dijo que sus nuevos padres le decían que era valiente y fuerte sin tener que probarlo no comiendo. Al final, dibujó una foto de ella y María en una mesa llena de comida, ambas sonriendo. 8 meses después de ese terrible sábado, Carolina me llamó a la biblioteca para decirme que la adopción estaba pasando por la corte esa semana. Los padres temporales habían archivado todo el papeleo y ambas niñas querían hacerlo oficial, incluso escogiendo nuevos apellidos juntas en la mesa de la cocina una noche. No pude asistir ya que la jueza lo mantuvo cerrado para proteger la privacidad de las niñas. Pero Carolina me envió un mensaje después de que ambas realmente sonrieron en la sala de corte cuando la jueza firmó los papeles. Dijo que fue la primera sonrisa real que había visto de cualquiera de las niñas desde que el caso comenzó, no el tipo asustado que solían hacer cuando pensaban que los adultos querían que se vieran felices. La madre temporal había traído cupcakes para celebrar, y María comió 2 sin pedir permiso primero. Lo que Carolina dijo mostraba progreso real en sentirse segura. El detective Morales me llamó la siguiente semana con noticias que hicieron que mis manos temblaran. La Policía Federal había terminado su investigación del grupo en línea del padre y encontrado 43 niños en 12 estados viviendo bajo tortura similar, disfrazada como entrenamiento. Algunos padres habían impreso sus exactas tablas de inanición y horarios de castigo, siguiéndolos como manuales de instrucción para crear niños fuertes. Los agentes encontraron niños tan jóvenes como 3 años que no habían comido por días, parados en esquinas con brazos levantados por horas, tomando duchas heladas como castigo por llorar. Una familia en Sonora había enterrado a su hijo adoptivo en el patio trasero igual que Pablo, usando las publicaciones del padre sobre tratar con niños débiles que no podían manejar el entrenamiento. Morales dijo que arrestaron a 28 padres y removieron a todos los niños a seguridad, aunque algunos estaban en tan mal estado que fueron directo a hospitales para tubos de alimentación y cuidado de emergencia. Los archivos de casos de todas estas familias ayudaron a fiscales en otros estados a construir casos más fuertes, y Morales dijo que nuestro caso original había salvado más niños de los que jamás sabríamos. Aproximadamente un año después de que todo comenzara, recibí una llamada de alguien en la capital del estado sobre nueva legislación que estaban impulsando. Querían llamarla Ley de Pablo y necesitaban mi testimonio sobre cómo el sistema había fallado a él y los otros niños que murieron. Conduje 3 horas al edificio de la capital y me senté en una sala llena de legisladores mientras explicaba cómo los niños educados en casa podían desaparecer de la supervisión, cómo 3 reportes previos sobre esta familia fueron cerrados sin investigación apropiada. La ley requeriría investigación más profunda de cualquier reporte de abuso involucrando niños educados en casa, visitas domiciliarias obligatorias en lugar de solo llamadas telefónicas y verificación cruzada con registros médicos para captar patrones de lesiones. Fue aprobada unánimemente 2 meses después con el nombre de Pablo adjunto para proteger a otros niños de caer por las mismas grietas. De vuelta en la biblioteca, continué conduciendo la hora del cuento cada sábado, pero todo se sentía diferente ahora. Me aseguraba de que siempre tuviéramos muchos bocadillos y mencionaba casualmente que la comida era algo que cada niño merecía todos los días, no algo que tenías que ganar o conquistar. Cuando aparecían niños nuevos, observaba ropa suelta, brazos delgados, moretones en lugares extraños, ese orgullo extraño sobre tener hambre que Ana había mostrado. Puse carteles sobre derechos de los niños y me aseguré de que los niños supieran que podían hablar conmigo si algún adulto los estaba lastimando. Sharon me ayudó a crear tarjetas pequeñas que los niños podían llevar a casa que listaban señales de advertencia de abuso en un lado y números de ayuda en el otro, disfrazadas como marcadores de libros para que los padres no se volvieran sospechosos. Comenzamos a hacer programas especiales sobre sentimientos y cuerpos, enseñando a los niños que el dolor no era normal y los adultos que lastimaban niños estaban haciendo algo malo, no haciéndolos fuertes. Carolina me enviaba actualizaciones cada pocos meses sobre el progreso de las niñas. Después de un año con su familia adoptiva, ambas niñas estaban haciendo cosas normales de niños como unirse a equipos de fútbol y tener pijamadas con amigas. Ana había comenzado a ayudar en un refugio local, hablando con otros niños que habían pasado por cosas malas y mostrándoles que podía mejorar. Estaba en terapia 2 veces por semana y aprendiendo que fortaleza significaba pedir ayuda cuando la necesitabas, no sufrir sola en silencio. María se estaba poniendo al día en la escuela. Su lectura
lectura mejorando ahora que podía concentrarse sin dolores de hambre, y hasta había actuado en el show de talentos de la escuela haciendo una rutina de baile. Carolina dijo que ambas niñas aún tenían días malos, pesadillas y ataques de pánico, pero los días buenos se estaban volviendo más comunes y los días malos se estaban volviendo más cortos. 2 años en su sentencia, supe a través de Morales que la madre había muerto en prisión. El examinador médico encontró evidencia de años de lesiones no tratadas y desnutrición, sugiriendo que había sido otra víctima del abuso del padre mucho antes de que llegaran los niños. Otras reclusas aparentemente habían descubierto lo que había hecho a los niños y le hicieron la vida un infierno. Pero la causa oficial fueron complicaciones de daño interno que nunca había sanado apropiadamente. Le recordó a todos que ella también había estado atrapada en esa casa, escogiendo entre su propia supervivencia y proteger a los niños, aunque había hecho la elección equivocada cada vez. 3 años después de esa primera hora del cuento, Carolina me reenvió un email de la maestra de María sobre un concurso de escritura creativa que había ganado en la escuela. María había escrito una historia sobre 2 hermanas que fueron salvadas por una valiente bibliotecaria que notó que tenían hambre y pidió ayuda. Había cambiado todos los nombres y detalles por privacidad, pero la maestra quería que Carolina supiera cuán hermosamente María había capturado la sensación de ser vista y salvada por alguien que se preocupó lo suficiente para actuar. La maestra dijo que María la leyó a toda la escuela en asamblea y no lloró ni una vez, parada alta y orgullosa mientras compartía su historia de supervivencia. Cuando Ana llegó a sus años adolescentes, comenzó a hablar en conferencias de bienestar infantil sobre reconocer abuso. Carolina me envió un video de una charla donde Ana estaba frente a 200 trabajadores sociales y describió los juegos del hambre, las tablas en el refrigerador, cómo había sido programada para estar orgullosa del sufrimiento. Les dijo que observaran niños que se jactan de no necesitar cosas, que muestran su resistencia al dolor, que piensan que el abuso es normal porque es todo lo que han conocido. Al final, miró directo a la cámara y dijo: una bibliotecaria salvó su vida al notar que algo estaba mal y negarse a ignorarlo. Aunque diría que se salvó a sí misma siendo lo suficientemente valiente para hablar sobre los juegos ese día. La Junta de la Biblioteca aprobó la propuesta de Sharon para entrenamiento anual para todo el personal de programas juveniles. Usando nuestro caso como el ejemplo principal de enseñanza, trajimos expertos para enseñar sobre respuestas al trauma, reportes obligatorios y cómo crear espacios seguros donde los niños se sintieran cómodos revelando abuso. Practicamos cómo hacer preguntas gentiles, cómo documentar preocupaciones, cuándo llamar a servicios sociales versus cuándo reunir más información primero. Otras bibliotecas a través del Estado comenzaron a solicitar nuestros materiales de entrenamiento y dentro de 2 años se volvió parte de la orientación estándar para cualquiera trabajando with niños en programas públicos. 5 años después de que todo comenzara, Carolina me envió una última foto que me hizo llorar en mi escritorio. Mostraba a Ana y María en birretes y togas de graduación, paradas entre sus padres adoptivos, sosteniendo sus diplomas de preparatoria y sonriendo como adolescentes normales. Ambas niñas se veían saludables y fuertes de la manera real, no la versión retorcida que su padre biológico había tratado de crear a través de inanición y dolor. La nota de Carolina decía que Ana iba a la universidad para estudiar trabajo social, mientras María había sido aceptada en la escuela de arte, ambas determinadas a ayudar a otros niños que habían pasado por la oscuridad. Sus padres adoptivos les habían dado todo lo que necesitaban para sanar, terapia y paciencia y amor incondicional. Aunque Carolina dijo que las niñas habían hecho el trabajo duro de aprender a aceptar ese amor y creer que se lo merecían. Esa foto aún está en mi escritorio en la biblioteca, un recordatorio de que un momento de prestar atención puede cambiar todo, que hablar cuando algo se siente mal puede ser la diferencia entre vida y muerte para un niño. 7 años después de ese primer sábado, Carolina me reenvió otro email que me hizo agarrar pañuelos del cajón de mi escritorio. Ana había recibido su carta de aceptación para el programa de trabajo social de la Universidad Estatal, junto con una beca para sobrevivientes de trauma infantil. El email incluía una foto de ella sosteniendo la carta, sonriendo junto a María, quien estaba ondeando su propia aceptación a la Universidad Local de Arte. La nota de Carolina mencionaba que Ana había escrito sobre querer especializarse en reconocer abuso oculto en su ensayo de aplicación, describiendo cómo una persona, notando pequeñas señales, había salvado a ella y su hermana de morir como Pablo y los otros. El portafolio de María para la Escuela de Arte incluía una serie de pinturas sobre hambre y sanación que sus maestros dijeron eran lo suficientemente poderosas para hacer llorar a los espectadores. Sus padres adoptivos los llevaron a visitas de campus, donde Ana hizo preguntas detalladas sobre programas de internado en servicios sociales, mientras María pasó horas en los estudios de arte terapia, aprendiendo sobre usar creatividad para ayudar a niños traumatizados a procesar sus experiencias. Les envié tarjetas de felicitación a ambas con marcadores de libros de la biblioteca adentro, recordando a esa niñita asustada que una vez pensó que pasar 4 días sin comer la hacía fuerte. Cada mañana de sábado aún abro la sección infantil de la biblioteca para la hora del cuento, preparando jugos y galletas mientras observo a cada niño que camina por la puerta. Noto cosas ahora que podría haber perdido antes, como el niño cuyas mangas nunca cubren completamente las marcas en sus muñecas, o la niña que se encoge cuando su papá levanta la mano para saludar. Mantengo a servicios sociales en marcación rápida y documento cualquier cosa preocupante con fotos en mi teléfono, sabiendo que una llamada puede significar todo. La semana pasada, una niña nueva llamada Alice me dijo orgullosamente que solo necesita 3 horas de sueño porque su madrastra le está enseñando a ser dura, y sentí esa sensación fría familiar en mi estómago mientras alcanzaba mi teléfono. Gracias por quedarse conmigo a través de todas estas preguntas y reflexiones hoy. Significa mucho para mí compartir este tiempo con todos ustedes. Dale like al video, ayuda más de lo que saben.